Wow, yo no sé si decir que es un abuso o es una bendición este canto antes de pararme a predicar en esta mañana. Realmente es un canto muy significativo en mi vida y más adelante en el mensaje les voy a hablar, aunque ya he contado esa experiencia en otras oportunidades. El gran anhelo de la iglesia debe ser la venida del Señor. Como cantamos en este momento, nuestro deseo es que Cristo venga, que Cristo regrese a buscar su iglesia. Estamos haciendo un pequeño paréntesis en la serie de Nehemías y ahora les voy a explicar por qué. Nos queda un mensaje más en Nehemías, pero el viernes estuve predicando en la iglesia de Tahuayabón, ahí en Villa Clara, y el pastor me pidió si podía hablar de un tema en específico en el aniversario de la iglesia, y fue el tema de la segunda venida de Cristo. Y no es común que me hagan esa petición, así que preparé el mensaje precisamente aplicando la segunda venida de Cristo a la actitud que debe tener la iglesia. Y me pareció una enseñanza tan importante, tan relevante, que voy a compartirlo con la iglesia de Arroyo Apolo. Generalmente, algunas veces lo que hago es que los mensajes que predico aquí en Arroyo Apolo, los predico en otras iglesias, porque ustedes se imaginarán, muchas veces predico varias veces en la semana en diferentes iglesias y no me da tiempo de preparar un mensaje diferente para cada lugar, sino simplemente hacer adaptaciones y aplicaciones. Así que hoy vamos a hacer algo a la inversa. Un mensaje que prediqué en Tahuayabón lo voy a compartir con ustedes. Y el texto que vamos a estar utilizando está en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a ver varios pasajes en esta carta. Así que les invito a buscar en sus Biblias primera a los tesalonicenses. Y el título del mensaje es Una iglesia que espera a Cristo. Eso es lo que queremos ser. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Una iglesia que espera a Cristo. Vamos a leer primeramente en primera Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10. Primera a los Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Dice la palabra de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vuelve a aparecer el tema del gozo, ¿eh? No vamos a hablar de eso, pero solamente para señalarlo. Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación, dice Pablo a los tesalonicenses, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Que podamos vivir, Señor, como tú quieres. Como tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos incita a vivir. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.
Esta carta a los tesalonicenses, las dos cartas, pero vamos a estar hablando en esta mañana solamente de la primera, tiene grandes enseñanzas para nosotros. El tema fundamental de estas cartas es la segunda venida de Jesucristo. Y aquí vemos en el pasaje que leíamos una iglesia ejemplar. Dice Pablo, ustedes han venido a ser ejemplos de los creyentes de Macedonia, de Acaya, y no solamente en estos lugares, sino que por todo el mundo se habla de ustedes. Esa era la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que su testimonio llegaba a otros. Todo el mundo hablaba de esa iglesia tan consagrada y tan fiel que conoció al Señor en medio de momentos muy difíciles. Vamos a ver un mapa que nos ayuda a ubicarnos dónde estaba Tesalónica y cómo llegó la palabra del Señor allí. Estamos hablando de que la palabra de Dios llegó a Tesalónica en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo salió de Jerusalén y fue confirmando, o sea, salió de Antioquía más bien, y fue confirmando a las iglesias donde había predicado en el primer viaje misionero hasta que llegó a Troas. Y aquí tuvo la visión del varón macedonio que le decía, pasa a nosotros y ayúdanos. Y sale el evangelio desde el continente de Asia y pasa a Europa. Llega a Filipos. Recuerden ustedes que en Filipos Pablo estaba predicando y por echar fuera el demonio de una joven que tenía un espíritu de adivinación, eso provocó una persecución. Pablo fue llevado a la cárcel y al salir de Filipos dice que va a Tesalónica. Por aquí había otras aldeas, pueblos, ciudades, pero él llega a Tesalónica, que era una ciudad muy importante. Y cuando llega allí empieza a predicar el evangelio como acostumbraba en las sinagogas y estuvo por 3 semanas predicando en la sinagoga. Pero nuevamente hubo una persecución, sobre todo de los judíos, que empezaron a oponerse al evangelio, a la misión que Pablo llevaba, de tal manera que Pablo tiene que salir al poco tiempo de comenzar esa iglesia, porque se convirtió en un grupo de personas, fundamentalmente gentiles, y así se organizó la iglesia de Tesalónica. En medio de una persecución, de tal manera que Pablo tiene que salir de Tesalónica, viene a Berea, después llega a Atenas y él quedó preocupado por aquella iglesia que él había dejado atrás, que la había dejado en medio de una gran tribulación y persecución. Y él envía a Timoteo, su asistente, a que regrese a Tesalónica a ver cómo ellos estaban. Y Pablo posteriormente de Atenas pasa a Corinto. Cuando está en Corinto, llega Timoteo con estas noticias. La iglesia de Tesalónica está firme. La iglesia de Tesalónica está predicando el evangelio. En toda Macedonia y Acaya, cuando se habla de estos lugares, esta región era la región de Macedonia y esta es la región de Acaya. En toda esa zona se conocía de la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué era lo que decían? Bueno, el testimonio que ellos estaban dando. Y eso nos lleva a una gran verdad que vamos a estar compartiendo en este mensaje. Pablo les escribe una carta donde les exhorta a que se mantengan esperando al Señor con una actitud correcta hacia la venida del Señor. Y eso nos muestra también que el tema de la segunda venida es un tema muy importante para la iglesia. Y algunas personas piensan, pero esos temas son muy complicados. A la gente no le gusta escuchar de eso. Incluso están los que afirman que eso es una enseñanza correcta para cuando las personas lleven más años en la iglesia. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba comenzando. Eran nuevos creyentes los que estaban allí. Y Pablo les había hablado y les había enseñado de la importancia
de tener una respuesta correcta ante la venida de Cristo. Y esta es la gran verdad que queremos compartirle. Para ser una iglesia saludable, para ser una iglesia ejemplar, para ser una iglesia que vive como el Señor quiere, debemos responder adecuadamente a la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es esa respuesta adecuada ante la segunda venida de Cristo? Podemos encontrar varias enseñanzas, varias actitudes, respuestas a lo largo de esta carta. En primer lugar, debemos esperarla. Debemos esperar la venida de Cristo. Fíjense lo que se dice de esta iglesia. Lo que las personas contaban cuando hablaban de la iglesia de Tesalónica. Versículo 9. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Esa es una descripción de todo verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano es una persona que se ha convertido de los ídolos a Dios. Y quizás hay alguien que diga aquí, no, pero eso no se aplica a mí porque yo no adoraba ídolos o yo no adoraba imágenes. Tal vez alguien diga, mi testimonio es que yo era ateo. Eso no se aplica a mí. Bueno, la gran realidad es que antes de adorar al Dios vivo y verdadero, todos nosotros fuimos idólatras. Porque todo aquello que nosotros adoramos y ponemos en primer lugar en nuestra vida, que no es el único Dios verdadero, es un ídolo. Tal vez no es una imagen, tal vez no es una piedra, tal vez no es un pedazo de metal o un pedazo de madera o un pedazo de yeso. Puede ser una persona, puede ser un sistema o puede ser usted mismo. Pero lo cierto es que antes de conocer a Cristo, antes de adorar y tener al Señor como lo primero en nuestra vida, todos adorábamos ídolos. Así que esta es una hermosa descripción de la iglesia de Tesalónica. Ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero también para algo más, y esto es lo importante y lo que queremos resaltar, para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Toda iglesia debe vivir esperando a Jesús. Debe estar esperando al Hijo de Dios que resucitó de los muertos y que nos libra de la ira venidera. El término que se utiliza allí para esperar, el término griego, es un término enfático. No es un esperar cualquiera. Es un esperar con expectación. Es un esperar con vehemencia la venida de Cristo, reconociendo que es un día glorioso para la iglesia del Señor. Reconociendo todas las bendiciones asociadas a esa venida. Esperarlo con alegría. Había un hermano en la segunda iglesia bautista de Santa Clara, donde conocí al Señor y me bauticé. Se conoce como la iglesia de Camacho. Pero había un joven que era un buen amigo y de alguna manera cuando yo comencé en la fe, él me ayudó y me mentoreó, me discipuló. De alguna manera, aunque no formalmente. Pero él tenía una costumbre, en aquellos tiempos que se escribían cartas, no había WhatsApp, no había Telegram, no había nada, eran cartas escritas a mano, y se ponía la fecha. Y él siempre ponía debajo de la fecha, un día más cerca de la venida de Cristo. Yo recuerdo algunas cartas que él me enviaba al decía esa frase. Y qué bueno que los cristianos, que la iglesia del Señor podamos ser conscientes que cada día que pasa es un día más cerca de la venida de Cristo. No hay acontecimiento más importante que la iglesia debe estar esperando que no sea ese día. Y qué bueno que eso puede estar en nuestras cartas. Qué bueno que podamos tener esa conciencia. Yo no sé
cuándo Cristo vendrá. Pero sí sé que cada día que pasa me acerca más a ese día glorioso. A ese día que yo estoy esperando. La segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:15, el apóstol Pablo dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen o a los que durmieron. Y algunos al leer este pasaje dicen: aquí encontramos un error en la Biblia. Porque Pablo está diciendo que él iba a quedar hasta la venida del Señor. Dice: nosotros que vivimos, que quedaremos hasta la venida del Señor, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Cristo. Entonces algunos dicen: Pablo se equivocó. Aquí Pablo no estaba siendo inspirado. Debemos tener en cuenta algo. Pablo recibió grandes revelaciones del Señor. Pablo escribió siendo inspirado por Dios. Pero Pablo aquí sencillamente lo que está demostrando es la gran verdad, que nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo regresará. Ni tampoco el mes y el año, como algunos han dicho, ¿no? No sabemos el día ni la hora, pero el mes y el año sí. Y han puesto fechas. Cuando alguien le ponga a usted una fecha del día en que Cristo va a venir, huya de esa persona. Ese es un falso maestro, ese es un falso profeta. La Biblia lo enseña, nadie lo sabe. Pablo mismo, que tenía muchas revelaciones del Señor, él no sabía cuándo iba a ser ese día. Pero él tenía la actitud correcta. Y la actitud correcta es esperar que va a ser en mi tiempo. Yo no sé cuándo va a ser, pero yo vivo como si fuera hoy. Mientras yo esté vivo, voy a pensar que voy a ser parte de ese grupo. ¿Cuál es la actitud de la iglesia hoy? La iglesia primitiva tenía una gran expectativa de la venida de Cristo. Pero ha pasado el tiempo y ya algunas veces cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo, decimos: los que estén vivos cuando Cristo venga. Y con esa expresión ya nosotros estamos dando por sentado que nosotros no vamos a estar vivos cuando Cristo venga. Cuando en realidad nadie sabe el momento. Hay una parábola muy importante en el Evangelio de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes, donde se nos habla de 10 vírgenes que estaban esperando al esposo según las costumbres de las bodas judías. Un grupo de vírgenes esperaban al esposo con lámparas encendidas porque el esposo llegaba en la noche, al comienzo de la noche, y guiaban al esposo con las lámparas encendidas hasta el lugar donde estaba la novia. Pero dice esta parábola del Señor Jesucristo que el esposo tardó. Y ahí ya tenemos un destello de esa aparente tardanza. Y la realidad que Cristo no vendría de inmediato en el momento en que la iglesia primitiva lo estaba esperando. Dice que el esposo tardó y llegó a medianoche. En vez de llegar al principio de la noche, llegó a medianoche. Y las 10 vírgenes dice que cabecearon y durmieron. Las 10 vírgenes durmieron. Las 10 vírgenes cabecearon. Pero había 5 vírgenes que no solamente estaban durmiendo, sino que no tenían aceite en su lámpara. Y cuando llegó el esposo, a esa hora que quisieron buscar el aceite, pero ya no daba tiempo. El esposo llegó y las 5 vírgenes que tenían aceite en su lámpara recibieron al esposo y lo llevaron para la boda y la celebración. Esa es una parábola de la venida de Cristo. Tristemente, vivimos en un tiempo donde muchas personas dicen: Cristo se ha demorado 2000 años en venir, no sabemos cuándo va a llegar, así que es posible que se demore mucho más. Y esa es una de las razones por las que algunas veces la iglesia también en este tiempo está cabeceando y durmiendo, porque hemos perdido ese sentido de inminencia, ese sentido de expectativa
que el Señor quiere que tengamos. Nosotros no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero sí sabemos una cosa: puede ser en cualquier momento. Puede ser en este día. Puede ser antes que terminemos este culto. Y la iglesia debe vivir así, esperando la venida de Cristo. En segundo lugar, la segunda respuesta que debe tener la iglesia ante la venida de Cristo es tener la prioridad correcta. Cuando nosotros vivimos a la luz de esa verdad, entonces nuestras prioridades cambian. Algunas veces nosotros vivimos como si fuéramos a permanecer en este mundo para siempre. O como si lo único que hubiera o que tuviéramos de vida sería lo que hay en este mundo. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones y nuestras prioridades? Las preocupaciones y prioridades del mundo muchas veces es acumular bienes materiales. Muchas veces nuestra prioridad es tener una casa con buenas condiciones, tener por lo menos una motorina, algunos un poquito más osados, un carro, buena ropa, buena comida, disfrutar de los placeres de la vida. Y no es que necesariamente sea mal, eso sea un problema. El asunto es cuando se convierte en nuestra primera prioridad. Porque saben una cosa: cuando Cristo venga o nosotros partamos de este mundo, ninguna de esas cosas nos van a servir. Nadie en su lecho de muerte se preocupa porque no trabajó más y porque no acumuló más riqueza. En el lecho de muerte nadie se preocupa por eso, porque todo lo que tú hayas acumulado no te lo podrás llevar. ¿Qué es lo más importante? Si nosotros vivimos a la luz de la venida de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y esto era parte de su experiencia. En el capítulo 2, ahí al final del capítulo 2, los versículos 19 y 20. Miren ustedes cómo Pablo en cada capítulo de esta carta habla de la segunda venida y termina haciendo una aplicación relacionada a la segunda venida. Dice Pablo: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Entre paréntesis, vuelve a salir el tema del gozo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Esta es una pregunta para nosotros antes de ver cuál es la respuesta de Pablo. Dice Pablo: ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo? ¿De qué me voy a gloriar? Y nosotros pudiéramos preguntarnos lo mismo. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi corona de lo que yo me voy a gloriar? ¿Saben lo que decía Pablo? Una pregunta retórica con la que responde: ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Cuál era su esperanza? ¿Por qué trabajaba él? Él estaba mirando ese día cuando Cristo viniera. Él sabía: cuando Cristo venga, nada de este mundo me va a servir. Cuando Cristo venga, mi gozo, la corona, la única corona de la que yo me puedo gloriar, no son los títulos que adquirí, no es la fama, no es cuánto me aplaudieron. La única corona imperecedera son aquellas personas a las que les prediqué el evangelio y recibieron a Cristo y van a estar conmigo en la eternidad por siempre. Pablo estaba claro: lo mejor que podemos hacer los cristianos en este mundo es compartir el evangelio. Se lo decía a los tesalonicenses: ¿por qué yo me preocupo tanto por ustedes? Porque ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona, ustedes son mi esperanza para ese día especial. Esta enseñanza de Pablo para mí cobró mucho sentido cuando vi la famosa película La lista de Schindler. Esta es una película clásica de Oskar Schindler. Este hombre, una película basada en hechos reales.
un hombre que era alemán en la Segunda Guerra Mundial, y vio la oportunidad de ganar riqueza usando a los judíos para que trabajaran para él. Y creó una empresa, una fábrica, y empezó a traer, decía, los judíos de todas formas no resuelven nada en los campos de concentración, y primeramente por un sentir egoísta empezó a traerlos para que trabajaran para él. Pero en medio de ese proceso él se dio cuenta de la injusticia tan grande de que estuvieran matando a los judíos. Y ya dejó de tener un interés material y empezó a invertir del dinero que estaba haciendo para salvar y rescatar judíos. Y pudo salvar a cientos de judíos que los sacó de los campos de concentración, que si él no lo hubiera sacado, hubieran muerto allí. En esta película hay una escena que cuando yo la vi me quedé impactado. Fue el momento cuando los aliados están entrando ya a Alemania y él tiene que salir huyendo porque era un oficial nazi además. Y salen los judíos a despedirlo, aquellos que trabajaban en su fábrica. Y salen a darle las gracias porque él los había salvado. Si él no hubiera pagado por ellos, no los hubiera traído, ellos estarían muertos. Y cuando él está allí delante de aquellos judíos, él se quebranta y empieza a llorar. Y empieza a decir, yo pude haber salvado más. Yo pude haber pagado por otros. Y empezó a mirar y decir, mi carro, yo lo pude haber vendido y haber comprado a otros judíos y hubiera podido salvar a otros. Y aquellos judíos que estaban ahí le decían, pero mira cuántos somos. Mira cuántos tú has podido salvar. Y él decía, pero yo pude haber salvado más. Mi anillo lo hubiera podido vender y hubiera rescatado a un judío más. Cuando yo vi esa escena, yo me sentí tan tocado, porque yo dije, de alguna manera, esta puede ser la escena del cielo o la escena de la venida de Cristo. Cuando nos demos cuenta de que las cosas por las cuales luchamos, nos afanamos y tenemos como la principal prioridad en nuestra vida, no son relevantes, no son trascendentes. Y nos demos cuenta como Pablo, que lo único que va a quedar cuando Cristo venga son aquellas personas a las que nosotros les predicamos el Evangelio, a las que nosotros le hablamos la palabra del Señor. Esas personas son las únicas que nos van a acompañar en el cielo. Y qué bueno que como Pablo nosotros podamos decir, mi corona, mi gozo, mi esperanza, son aquellas personas que Dios me use para llevarle el mensaje de salvación. Una iglesia que espera a Cristo es una iglesia que está enfocada en ganar personas para Cristo, en llevar el mensaje del Evangelio y pensar que cuando nos vayamos con el Señor podamos llevar con nosotros el mayor número de personas posible. Así que una iglesia que tiene una actitud correcta hacia la venida de Cristo es una iglesia que tiene la prioridad correcta. En tercer lugar, una iglesia que espera a Cristo es una iglesia que vive en santidad. Miren lo que dice los versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué Pablo le dice a aquella iglesia, le expresa este deseo de que ellos crecieran en amor los unos para con los otros? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que Pablo le hace una exhortación a la iglesia. Ámense ustedes los unos a los otros, como yo los amo a ustedes, como nosotros los amamos, para que sean irreprensibles en santidad. En ese día, cuando Cristo venga con todos sus santos.
¿Quiénes son todos los santos de Cristo? Todos aquellos que pusieron su confianza en Él, se arrepintieron de sus pecados y partieron de este mundo, ellos regresarán con Cristo. Y hay un llamado a la iglesia a que podamos vivir en santidad. Cuando la iglesia entiende que Cristo viene en cualquier momento, esa iglesia vive tratando de agradar al Señor, esperando ese momento glorioso. Dice también en el capítulo 5, versículos del 6 al 8, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ese es un llamado también a la iglesia. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí hay un llamado ante la realidad de la segunda venida de Cristo. Como iglesia no podemos dormir como los demás. ¿Y qué significa eso? El mundo está durmiendo porque no conoce a Cristo, porque no sabe que Cristo viene. Y el mundo está viviendo en sus pecados, en sus afanes, con sus ansiedades, con estas prioridades que mencionábamos. Pero el llamado a la iglesia es a que viva de una manera diferente. Recuerdo el día ahí también en Santa Clara. Yo estaba comenzando en los caminos del Señor. Ya yo había aceptado a Cristo como mi Salvador. Yo creo que era cristiano, yo creo que era salvo. Pero no estaba viviendo como al Señor le agrada. Estaba siguiendo los caminos que otras personas a mi alrededor seguían. Y con un grupo de jóvenes, escuchando esta canción, Vuelve, esa palabra cantada, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, caló profundamente en mi corazón. Y yo me di cuenta de algo. Yo era un cristiano que estaba durmiendo como los demás. Y tenía que dejar de ser inconsistente. Tenía que vivir como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo. Y eso transformó mi vida. Esa es la realidad cuando nosotros entendemos que Cristo puede venir en cualquier momento. No queremos estar dormidos espiritualmente. Queremos estar despiertos. Queremos vivir como Él quiere. Hay un gran debate entre las personas que creen en el arrebatamiento de la iglesia, de qué va a suceder con aquellos cristianos que en el momento en que Cristo venga no estén viviendo rectamente como se espera de un cristiano. Hay algunos comentaristas, estudiosos de la Biblia, que piensan que los que no estén viviendo rectamente se van a quedar y van a pasar por la gran tribulación. Hay otros que sostienen que todo verdadero cristiano, aun cuando en ese mismo momento no se quede, sino que se vaya con el Señor, o en ese mismo momento no está viviendo como Dios quiere, ese cristiano, aún así, se va con el Señor. Yo me inclino a pensar que ese es el caso, sobre todo por lo que dice el versículo 10. Leemos desde el 9, 4:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No creo que va a haber el fatalismo cronológico, porque todos los cristianos hay momentos en nuestra vida que no estamos viviendo como el Señor quiere. O incluso puede ser que estemos viviendo como el Señor quiere, pero en un momento específico estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Y algunos piensan, si el Señor viene en ese momento, te quedaste. Este pasaje nos enseña, ya sea que velemos o que durmamos, Cristo murió para que todo aquel que cree en Él
para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, ya sea que en el momento en que Cristo venga, esté velando, esté durmiendo, se vaya con el Señor. Pero miren lo que dice Primera de Juan 2:28. Alguna pudiera decir, no, bueno, entonces, ¿para qué vivir en santidad si de todas formas, cuando Cristo venga, todo verdadero cristiano se va con Él? Miren lo que dice Primera de Juan 2:28. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo sí pienso que va a haber cristianos que cuando Cristo venga, por el hecho de no estar viviendo como el Señor quiere, no es que no se van, pero nos vamos a alejar de Él avergonzados. Vamos a decir, Señor, qué vergüenza, yo no merezco irme contigo, no merezco la salvación. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en el grupo que recibe al Señor, que cuando el Señor venga me encuentre haciendo lo que Él quiere, haciendo su voluntad, viviendo en santidad. Por eso dice Pablo también, y casi al final de la carta dice en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro anhelo, que el Señor nos santifique, que nos purifique en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que cuando Cristo venga nos encuentre irreprensible. Ese debe ser el deseo de una iglesia que espera a Cristo, vivir en santidad. La cuarta respuesta es mantener la esperanza con relación a la muerte. Capítulo 4 del 13 al 17. Un pasaje muy conocido que se utiliza mucho en los funerales. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué bendición es para aquellas personas que confían en Jesucristo poder pensar en los que duermen. Esa expresión, los que duermen, es un eufemismo para atenuar un concepto que siempre es difícil de manejar, como es el concepto de la muerte. Dice Pablo, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los muertos en Cristo. Porque ¿qué había sucedido? Ya había pasado un tiempo. Había algunos cristianos de Tesalónica que habían muerto. Y algunos se estaban preguntando, ¿qué pasó con estos cristianos y la venida del Señor? Se perdieron la venida del Señor. Y Pablo hace toda una explicación donde dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen aquí que Jesús murió y resucitó? Esa es una verdad del pasado. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo en Cristo. Así que la seguridad de la segunda venida y la seguridad de que los muertos en Cristo regresarán con Él está fundamentado en un hecho de la historia: la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No, los muertos en Cristo no se van a perder la segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga, esos santos que durmieron en Él, vienen con Él. Y lo primero que sucede es que esos muertos en Cristo resucitan. Tienen un cuerpo nuevo. Y después vamos a incluirnos como Pablo. Los que estemos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos.
Y según 1 Corintios, nuestros cuerpos serán transformados. Y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra gran esperanza. La seguridad de la venida de Cristo, así como la victoria sobre la muerte, se basan en el sacrificio del Señor, en su resurrección. Así que podemos decir junto al apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también decía que para él partir y estar con Cristo era muchísimo mejor. Para el cristiano, morir no es una tragedia. De cierta manera, es una bendición en el orden personal. La única razón para desear permanecer en este mundo, para un cristiano, según nos enseña Pablo, es el deseo de ser bendición a otras personas. Es la oportunidad de predicarle a otras personas, familiares, amigos, también de ser de bendición a nuestros hermanos, de servirlos en la iglesia. Eso es lo que nos enseña Pablo. Y evitar el dolor de esas personas que nos aman. Pero el cristiano que entiende el futuro que nos espera, sabe que estar con Cristo es mucho mejor que vivir en este mundo. Cuando el Señor no nos llama a su presencia, no está teniendo misericordia de nosotros. Está teniendo misericordia de las personas que nos rodean. En estos días le decía a un pastor muy amigo mío que el Señor lo ha usado, pero estuvo cerca de la muerte. Y él me decía: el Señor tuvo misericordia de mí. Yo le decía: no, misericordia de ti no, misericordia de nosotros. Misericordia de nosotros. Si tú hubieras ido con el Señor, tú hubieras estado mucho mejor. Así que la misericordia no fue contigo. La misericordia fue con nosotros, que nos dio la bendición de contar contigo en este mundo por más tiempo. Porque si tú te hubieras ido, tú estarías mucho mejor. Hay una similitud muy marcada en esta ola de migración que está viviendo nuestro país, donde hay muchas personas saliendo. Y cada vez que estoy en el aeropuerto presencio esas escenas de las familias separándose, las personas llorando. Es hasta cierto punto desgarrador. Pero el familiar que queda, aun cuando tiene dolor, tiene sufrimiento, tiene lágrimas, también está contento porque sabe que ese familiar va a un lugar donde cree que va a estar mejor. En estos días escuché la conversación entre dos hermanas. Una hermana que se le había ido un hijo y otra hermana que iba a despedir al segundo. Y una hermana, eran ancianas. Una le decía a la otra: es verdad que nos duele, pero es mejor que se vayan de aquí ya. Allá van a estar mejor. Esa es la realidad que vivimos. Ancianos que le dicen a sus hijos: váyanse, ustedes allá van a estar mejor. De alguna manera es el criterio, es los valores que tienen. Yo digo, hay tanta similitud con lo que está pasando en esa ola migratoria y la actitud que los cristianos debemos tener hacia la muerte y hacia la venida de Cristo. Es saber que tengo dolor por la separación de ese ser querido, pero si ese ser querido creyó en el Señor, él está mucho mejor. Así como muchas personas entienden que si están en los Estados Unidos están mucho mejor que estar aquí, es esa seguridad de que en el cielo está mucho mejor que en los Estados Unidos. Está mucho mejor que en cualquier país de este mundo. Ellos están mucho mejor. Pero más que eso, es la esperanza de que un día nosotros también estaremos con ellos. Y por eso el cielo se convierte en algo más atractivo a medida que van pasando los años y vemos partir personas que amamos. Porque pensamos en la bendición de encontrarnos con ellos. Morir no es una tragedia. Morir sin Cristo sí lo es. Por eso para los cristianos, nosotros debemos orar por las personas que amamos, por todo el mundo, pero de manera especial por nuestros familiares, por nuestros amigos, aquellos que no son cristianos, para que conozcan al Señor.
para que tengan esa seguridad de que cuando partan de este mundo o cuando Cristo venga, estén con Él. Porque hay una bendición enorme para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. No ignoremos el futuro glorioso que nos espera. Y el clímax de la salvación individual, que será cuando Cristo venga y tengamos la resurrección del cuerpo. La última respuesta que queremos ver en esta carta a los tesalonicenses, que debe tener una iglesia que espera la segunda venida de Cristo, es que debemos alentarnos unos a otros con estas verdades. Miren lo que dice el 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las palabras de aliento, de esperanza que tenemos los cristianos ante la realidad de la segunda venida de Cristo. Y miren lo que dice el 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La pregunta es, ¿cuántas veces has animado a un hermano tuyo hablándole de la segunda venida de Cristo? ¿Cuántas veces has alentado a ese hermano que tal vez está en un problema, está en una dificultad, recordándole las bendiciones que tenemos en el Señor? Y que Cristo va a regresar y va a regresar victorioso y va a traer salvación, redención, bendición para su pueblo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Tenemos que alentarnos, tenemos que animarnos a ese hermano triste, a ese hermano preocupado, a ese hermano con problemas, a ese hermano que tiene necesidades materiales, a ese hermano que tiene enfermedad. Recordar la victoria que nos espera. Sin dudas es un gran aliciente. Mi mamá siempre recuerda la historia, y a cada rato la recuerda, la anécdota, de que cuando falleció mi hermano a la edad de 44 años con cáncer de pulmón. Pero tuvimos la bendición de ver cómo él, que había vivido una vida muy lejos del Señor, una vida muy disipada, a partir de esa experiencia tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo, se entregó al Señor. Y eso para ella fue un motivo de seguridad, pero por supuesto cuando parte un ser querido estamos muy tristes, sobre todo si es un hijo joven. Eso afecta muchísimo. Un día estaba allá mi mamá con nosotros en Pinar del Río, de visita, y estaba en el cuarto llorando. Y llegó Daniel, mi hijo Daniel, que en ese momento tenía 9 años, y la vio llorando. Le digo, ¿por qué tú lloras? Me dice, no, es una coricita que tengo. Dice, no, eso no es verdad. Tú estás llorando por mi tío Ramoncito. Pero yo te voy a recordar algo. Él está en el cielo. Y en el cielo hay unas calles de oro. Y aquí las calles están malísimas. Y mi mamá, se tuvo que echar a reír. Pero al mismo tiempo darse cuenta de que es verdad. Darse cuenta de que es una realidad. O sea, un niño de 9 años utilizó la bendición del cielo, de la segunda venida de Cristo, como una oportunidad de animar. Y decir, qué bueno. Si él se fue con Cristo, está mucho mejor. Y si él se fue con Cristo y nosotros creemos en Cristo, un día estaremos juntos. Qué esperanza, qué aliento, qué consuelo, qué bendición. Los cristianos en la iglesia primitiva tenían tanta expectativa de la venida del Señor que tenían una palabra con la cual se saludaban. Era una palabra aramea que aparece en el Nuevo Testamento en una oportunidad en 1 Corintios 16:22, ahí en una transliteración al griego. Y la traducción de ese versículo es: el Señor viene. Dice 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y esa frase es la traducción de una palabra, y esa palabra es Maranata. Y cuenta la historia que los cristianos en el siglo I, cuando se saludaban,
con gozo, con alegría, en medio de los grandes problemas que tenían. Pero cuando le saludaban decía, Maranata, Cristo viene. Y eso les llenaba de aliento, les llenaba de ánimo, les llenaba de seguridad. Tenemos problemas en este mundo, pero Maranata. Hay escaseces en este mundo, Maranata. Tenemos problemas de salud, Maranata. Nos están persiguiendo por nuestra fe, Maranata. El Señor viene y viene en cualquier momento. Si aún no eres cristiano y estás escuchando este mensaje por audio o por la transmisión en directo, por Facebook, o estás aquí sentado, si aún no eres cristiano, yo quiero invitarte a que tú pongas tu fe en Jesucristo. Tal vez tú digas, a mí me quedan muchos años de vida, yo estoy joven, yo estoy fuerte, yo todavía tengo oportunidad. Cristo puede venir en cualquier momento. Mientras que Cristo no haya venido, hay una puerta abierta. Una puerta de salvación para toda persona que quiera creer en Jesucristo. Cuando estaba en el preuniversitario, tenía muy buenos amigos que me respetaban por mi fe. Pero había uno que no era de mi círculo de amigos. Le decían el habanero, por cierto. Había venido de traslado para allá, para Santa Clara. Y él era de esos burladores que dice la Biblia, que siempre se estaban burlando y siempre tenía que sacar algo del cristianismo. Y en una oportunidad llegó, me vio leyendo la Biblia y me dijo esta frase, ¿no? Oye, Cristo dijo que hace 2000 años que iba a venir y todavía no ha venido. No sé qué ha pasado ahí. Con esa risita burlona, ¿no? De verdad que el muchacho era pesado. No porque fuera habanero, pero era pesado. Y a mí me dio por dentro así esa... Pero recordé un pasaje de la Biblia. Segunda de Pedro 3:9. Y le dije ahí con... medio en ira, medio en amor, medio en compasión. Le dije, dale gracias al Señor que no ha venido. ¿Sabes por qué Cristo no ha venido? Porque te está dando la oportunidad a ti de que te arrepientas. Si Cristo hubiera venido ayer, tú te hubieras perdido para siempre. Pero mientras Cristo no venga, tú tienes la oportunidad de ser salvo. Así que cree en Jesucristo, porque dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo no ha venido. De la misma manera que en los días de Noé, cuando Noé construyó el arca, había una puerta abierta. Y era la oportunidad de que todo el que creyera el mensaje de Noé pudiera entrar y salvarse en el arca. Todo aquel que se arrepintiera de sus pecados, de su violencia, su maldad, pudiera entrar al arca. Llegó un momento en que dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró, fue Dios. Hoy hay una puerta de salvación en este mundo para toda persona. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios está invitando hoy a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Hay una puerta abierta. Pero de la misma manera que dice 2 de Pedro 3:9, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. Y aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que no han puesto su confianza en Jesucristo, se les cerrará la puerta. Hoy es un día de salvación. Dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si todavía no has creído en Jesucristo, pon tu confianza en Él. Él no quiere que tú perezcas, Él quiere que tú procedas
al arrepentimiento. Pon tu confianza en Él para cuando Cristo venga, tenga salvación. Habrá alguien en este lugar que todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted puede levantar su mano y eso le dará salvación. La fe sincera en el Señor. ¿Habrá alguien que quiera poner su confianza en Jesucristo? Que quiera creer en Él. Dios le bendiga a usted allá. Gloria a Dios. Alguien que crea en este mensaje y diga: Señor, yo quiero ser salvo. Cuando tú vengas, yo quiero estar entre aquellos que van a recibir salvación. Alguien más que quiera poner su confianza en Jesucristo. No pierdas la oportunidad. No lo dejes para mañana. Tú no sabes si habrá un mañana. Hoy está la puerta abierta para ti. Alguien más que quiera entregarse a Jesucristo, que nunca lo ha hecho. No pierda esta oportunidad. No pierda esta bendición. Y para la iglesia de Cristo, vivamos como el Señor quiere. ¿Cómo debemos responder? Esperando la segunda venida, teniendo clara nuestra prioridad, es compartir el Evangelio, llevar a otras personas a tener un encuentro con el Señor, compartir nuestra fe, vivir en santidad, tener esperanza en el futuro y alentarnos unos a otros con estas verdades. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.